Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de nuestro programa ¿Por qué leer A?, dedicado en esta ocasión al jurista español Eduardo García de Entrerría. Y para hablar de este destacado intelectual español nos acompaña el doctor Rubén Sánchez Gil, que es profesor en la Universidad Autónoma de Yucatán. Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis. Encantado de acompañarles en este programa y muy agradecido por tu invitación. Rubén es doctor en Derecho, es un profundo especialista en temas de Derecho y de Derecho Constitucional, como es también, pues, el autor que será objeto de nuestro programa del día de hoy. Eduardo García de Entrerría nace en España en 1923 y muere en el mismo país en 2013, una vida que abarca casi un siglo. Fue licenciado y doctor en Derecho con estudios en universidades como la Complutense, Barcelona y Turingia. Fue profesor de universidades como la Universidad de Madrid y la Complutense. Fue litigante, pero fue también, sobre todo, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por 8 años, me parece. Fue miembro de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, miembro de la Real Academia de la Lengua, premio Príncipe de Asturias y autor de una gran cantidad de libros, que, bueno, ya nos hablará eso Rubén, pero yo destacaría tres. Su libro de Derecho Administrativo, que es un clásico, su libro Democracia, Jueces y Control de la Administración, y otro libro importantísimo, ¿no?, que es La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. Pues Rubén, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué podríamos empezar platicando acerca de la vida, la formación, Eduardo? Bueno, pues hablar del maestro García de Enterría, el profesor García de Enterría, es hablar de uno de los juristas más significativos del siglo XX iberoamericano, ¿no? Significativo no solamente por la extensa longitud de su obra, creo que cubrió prácticamente todo el derecho público. Si nosotros concebimos al derecho público como ese componente de constitucional, administrativo y otras disciplinas afines, pues él ha escrito pues absolutamente de todo, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Pero sobre todo creo que lo más interesante de Eduardo García de Enterría es tratar de entender la genialidad de un hombre que tuvo la visión de aplicar y construir en su país un derecho público moderno, contemporáneo, que llevó al derecho español y al derecho iberoamericano, luego hablaremos de su influencia, pues al siglo XXI, con una modernidad sin igual y haberlo hecho, y esto es uno de los rasgos quizá más llamativos de él y de su generación, haberlo hecho en el marco de una dictadura, la dictadura franquista de 1939 a 1979. Y allá ese es uno de los rasgos más importantes de su aportación, suya y de su generación, no desde el punto de vista constitucional, que es el aspecto que quizá hoy se conoce en términos generales más ampliamente, ¿no? Sino desde la construcción de un derecho administrativo garantista dentro de una dictadura. Entonces, suena paradójica esa situación, pero él fue pues uno de los participantes. No me atrevo a decir que él es el artífice, por supuesto que no. Esa fue una labor de muchos años, de gente, de mucha gente, ¿no? Este, pero entre los cuales él sin duda tuvo un papel muy relevante en aquellos años, ¿no? Fomentando precisamente un derecho administrativo, que pueda ser garantista a través del caballo de Troya, que fue la legislación contencioso administrativa española de aquella mitad del siglo XX, el concepto de principios generales del derecho, ¿no? Esto por parte de, si podemos decirlo así, las consecuencias prácticas de su obra. Ahora, el cimiento de esa obra y de ese talento, pues no es menos admirable. Estamos ante la obra de un jurista y creo que en muy pocas ocasiones se puede aplicar el adjetivo a la perfección como en esta. Estamos ante un jurista erudito, gran conocedor de la doctrina europea de su tiempo, de los alemanes,
de los italianos, de los franceses, por supuesto, de los norteamericanos. Pensemos, hoy, por ejemplo, no es nada difícil citar a Dworkin en su idioma original, no es nada difícil citar a Robert Alexi, aún en su idioma original, pero en aquellos tiempos, por ejemplo, no existía Internet, no existía Amazon, ¿no? O Mercado Libre, o estos servicios de compraventa en el que hoy, por ejemplo, digo, si uno tiene el dinero y está dispuesto a esperar un par de días, en 2 días obtiene un libro que acaba de cruzar el otro lado del océano, que viene de Francia, de Italia, de Alemania, y no pasa nada, ¿no? Es la cosa más normal del mundo, pero en aquellos tiempos esto no era así, ¿no? En aquellos tiempos, pues, yo supongo que por mucha cercanía que hubiera entre los países europeos, que la hay geográficamente, ¿no? Pero pensemos que Europa tiene una extensión muy similar a la de México. Uno no anda comprando, por ejemplo, en Chiapas, libros en Tijuana, pues todos los días, ¿no? Normalmente, ¿no? Digo, sin la ayuda de todas estas modernidades tecnológicas que hoy tenemos. Entonces, eso es uno de los aspectos que a mí me admira muchísimo. Uno abre su obra y es un muestrario de opiniones y una conjunción razonada de opiniones muy diversas, que eran las opiniones pioneras en su momento en Europa. Estamos hablando, por supuesto, de los años 70, los años 60, en los que de una manera muy razonada se nota, y esto se puede ver transversalmente en su obra, que se trata de un autor que abreva en todas estas fuentes, en fuentes de primera línea, de primer orden en su contexto, las razona, ¿ya? Las conjunta, toma una opinión y una posición propia frente a ellas, conjuntándolas muchas veces, y no es, luego, son conjunciones que no resultan nada fáciles. Por ejemplo, él en algún momento exprime algunas de las bondades que sin duda tiene Carl Schmitt, que hoy es vilipendiado como un partícipe colaboracionista del nacionalsocialismo, ¿no? Pero precisamente en la obra de Schmitt encontramos pues 2 o 3 destellos que implican razones y conceptos muy importantes, como este famoso que conocemos muy bien en México de las decisiones políticas fundamentales, ¿no? ¿No? Y que tiene un sentido, y que, por ejemplo, García Enterría toma ese concepto y le da un sentido y un significado particular, conservando su esencia dentro de un nuevo contexto ya de la posguerra liberal democrático entre la concepción constitucional alemana, ¿no? Pero esto es, digamos, una valoración panorámica de Eduardo García de Enterría, desde mi punto de vista. Esto es lo que yo podría decir sobre su obra en general, sobre la calidad de su obra, sobre la importancia que puede tener para admirarla desde el punto de vista técnico, como una construcción técnica, teórica, dogmática, ¿no? Como un ejercicio intelectual admirable, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia que podría tener García de Enterría para nosotros, particularmente, digo, viendo por nuestro interés para los juristas mexicanos del siglo XXI, ¿no? García de Enterría tiene un significado importante para el derecho público iberoamericano. En toda Iberoamérica se conoce su obra, desde España misma, desde luego, hasta Argentina. Su obra es conocida, admirada, reproducida, ha influido muchísimo en muchas generaciones de juristas, su obra en todo tipo, por supuesto, particularmente en el ámbito administrativo, que era como su base, ¿no? Su posición nuclear, ¿no? Él, a lo largo de su vida, pues fue explorando otros ámbitos, el derecho constitucional al que nos introduciremos más adelante, pero el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea, que es algo que es un desarrollo muy importante y que él fue un gran impulsor dentro de España para entender lo que es esta entidad supranacional que es la Unión Europea y su previo desarrollo, ¿no?
y cómo engarzar este derecho supranacional con el ordenamiento doméstico y poder crear esta confluencia que hoy es tan compleja en Europa, ¿no? Y por supuesto sus colaboraciones en ámbitos importantísimos del derecho administrativo y no solamente en aspectos básicos. Tú mencionabas en materia administrativa, por ejemplo, su clásico manual, sus clásicos manuales en realidad son dos volúmenes separados. Del curso de Derecho Administrativo que elaboró junto con otro grande del derecho español, Tomás Ramón Fernández, ¿no? Y que es un clásico que ha enseñado derecho administrativo a muchísimas generaciones, ¿no? Si bien el derecho administrativo fue su base, pues García de Enterría exploró muchos otros ámbitos del derecho público y ya he mencionado los principales, el ámbito constitucional y el ámbito comunitario y europeo, que a nosotros en México no nos llamará demasiado la atención, pero siempre es una figura muy relevante y muy importante. Y esta importancia para un jurista iberoamericano, latinoamericano, mexicano en particular del siglo XXI, pues es una figura muy importante porque la verdad es que yo no he encontrado en la literatura en lengua española explicaciones sobre conceptos constitucionales y sobre todo en materia de derecho administrativo con la claridad que nos presenta García de Enterría, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en derecho administrativo. Creo que quienes estudian la carrera o la han estudiado recientemente o la hemos estudiado alguna vez estarán de acuerdo conmigo en que derecho administrativo es una materia, cuando se ve en la licenciatura, aridísima, ¿no? No sé, como caminar en el desierto esperando que acabe y ya pasemos esto, por Dios, ¿no? No tiene esa emoción que tiene, por ejemplo, el derecho penal, ¿no? Que siempre es muy atractivo. O para quien está más inclinado hacia derecho de los negocios y demás, civil y ver derecho de las obligaciones y contratos, o constitucional y amparo y los derechos fundamentales y libertad, igualdad y este tipo de conceptos grandilocuentes que tiene el Es una derecho. materia que no tiene sex appeal, ¿no? No es sexy, efectivamente, no es una materia sexy, ¿no? Cuando nos ponemos a preguntarnos sobre los organismos desconcentrados y los descentralizados y este tipo de cosas, la verdad es que es muy poco atractivo en este momento, sobre todo cuando cuando uno es un estudiante joven y no tiene la experiencia y el contacto con lo que ya es apasionante del derecho administrativo, que es su práctica, ¿no? Uno va a encontrar en el curso de Derecho Administrativo de García de Enterría y Tomás Ramón Fernández una explicación sencilla, clara, cautivante del derecho administrativo. Ojo, no es un TikTok, o sea, no es un libro ameno, ¿no? Ameno en el sentido de que sea divertido, o tenga monitos, o tenga, o sea, tenga ese atractivo, ¿no? Pero la explicación que brindan García de Enterría y Tomás Ramón Fernández en esta obra es, pues es de una claridad, de una precisión y de una sencillez que realmente nos permite entender esta materia tan árida, abstracta en ocasiones. En este manual que yo lo conservo como un libro de cabecera, pues en muchas ocasiones me ha sacado las castañas del fuego en temas tan complejos como los contratos administrativos, en temas tan abstrusos como la presunción de validez. Yo creo que, por ejemplo, nadie y creo que esa parte, es una especulación mía, pero creo que esa parte proviene de la redacción de García de Enterría, la relativa a la presunción de validez de los actos administrativos. Creo que nadie la ha explicado con la claridad y la precisión con la que García de Enterría lo hace en este curso de Derecho Administrativo. Claro, hoy podríamos decir que habría que agregarle, no sé, algún adendum para ciertas cuestiones más modernas y más de nuestro tiempo, y particularmente para ciertas características mexicanas, por ejemplo,
como los casos de presunción de inconstitucionalidad que la Suprema Corte ha reconocido, tratándose, por ejemplo, de categorías sospechosas o tratándose de restricciones a la libertad de expresión basándose en contenido y puntos de vista, por ejemplo, en los que la Corte habla de una mayor sospecha de inconstitucionalidad, que es en los hechos una presunción de inconstitucionalidad, ¿no? Habría que acomodar ese tipo de temas, pero la verdad es que la base es la explicación de la presunción de validez de García de Enterría, y esto es un tema que es transversal a todo el derecho, desde el derecho administrativo al derecho civil, en cuanto se existen o no contratos u obligaciones nulas de pleno derecho, y la famosísima presunción de constitucionalidad en el ámbito superior del ordenamiento, que es a mi juicio, digamos, no sé, una versión aristocrática, si se quiere ver así, de la presunción de validez ordinaria que explica García de Enterría, ¿no? Y bueno, precisamente con esto, pues ya me voy metiendo un poco a la temática, ¿no? Y en particular, esta relevancia para un jurista mexicano del siglo XXI de la obra de García de Enterría, me parece que comienza pues por una materia en la que García de Enterría se introduce casi por casualidad, que es el derecho constitucional. Una de sus obras más importantes se llama La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, y me permito mostrarla aquí para que la conozcan, ¿no? La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional es una obra que es un parteaguas en España, pero que para nosotros los mexicanos puede tener un significado especial. Por supuesto, García de Enterría nunca pretendió hablarle a México, ¿no? Él estaba muy metido en los problemas que tenían en España en ese momento, pero no pensaba en México. Pero yo sí la tuve que leer, no me quedó de otra, que con ojos mexicanos, ¿no? Y veo una gran aplicabilidad para la historia constitucional de nuestro país. Vámonos al contexto de España de esta obra. Esta obra en realidad son dos artículos de García de Enterría que terminan fusionados en este libro. Uno se llama La Constitución como norma y otro se llama El Tribunal Constitucional. Y García de Enterría buscaba explicar con estos dos ensayos, pues estas grandes novedades de la Constitución Democrática Española de 1978, ¿no? Porque resulta lo siguiente, y esto lo critica García de Enterría en el prólogo de esta misma obra, ¿no? Durante los 40 años de la dictadura franquista, ¿ya?, el derecho público pues se reducía a este llamado derecho político y por supuesto al derecho administrativo, que era un derecho meramente funcional, aparentemente con una vertiente pues, meramente funcional y práctica, ¿no? Cuando De se hecho, dan no se licencias, hablaba de derecho constitucional, ¿no? cual, En la época franquista no se hablaba de no, no derecho constitucional. existía, ¿no? No existía algo así, ¿no? Entonces resulta que, ¿por qué? Porque estamos en una dictadura. La dictadura, por definición, ya es un poder ilimitado o sumamente amplio, discrecional y con aparentes límites jurídicos formales, pero que son meramente decorativos o meramente suntuarios, por decirlo así, ¿no? Entonces, resulta que se muere Franco, viene la transición democrática, la negociación entre las fuerzas militares del régimen, las nuevas fuerzas democráticas, toda esta convulsión política en la que pues, es protagonista Adolfo Suárez, en fin, y resulta la Constitución de 1978, ¿no? Ya el hecho de que haya una constitución era en ese momento algo novedoso. Si bien España había tenido constituciones antes, para empezar, digo, para irnos de atrás, de lo más reciente hacia atrás, pues la constitución de la Segunda República Española, que ya sabemos en qué acabó, ¿no? Con la guerra civil y la dictadura de Franco. Pero entonces en esa generación no sabían que era una constitución así, ¿no? ¿No? O tenían, creo que esa es una expresión más precisa, una idea pues equivocada y distorsionada
de lo que implicaba la Constitución. García de Enterría en este prólogo critica muchísimo a este profesorado de derecho político, ¿no? Que era esto lo que fungía como derecho constitucional, porque pretendían analizar la Constitución como un documento político, ¿no? Una proclamación de postulados, de ideales, de posiciones políticas, y de ahí viene este contundente título, ¿no? La Constitución como norma jurídica. Y García de Enterría señala la tesis muy claramente. La Constitución es, primero que nada, ante todo, siempre, al principio y al final, y como lo quieran ver, derecho. Simple y llanamente derecho. La Constitución es una norma jurídica que implica restricciones a la conducta no solo de los actores públicos, sino de los actores privados también, ¿no? Y para explicar por qué la Constitución es una norma jurídica que a nosotros nos puede parecer caramba, pero es que descubrió el hilo negro, ¿qué? Sí, en ese momento sí. En ese momento sí, por el contexto que pasaba a su país, por la tradición europea constitucional. En Europa la tradición había sido una preeminencia del poder legislativo que Muy a la interpretaba la francesa, ¿no? Constitución, perdón, Muy a la francesa. muy a la francesa, claro, ¿no? Entonces, como la soberanía residía en el poder legislativo, pues la ley era expresión de la voluntad general y punto final, ¿no? Entonces, la interpretación que realizaba o implementaba el legislador de la Constitución, ese significado que pretendía atribuirle, pues no había nada que discutir y no se podía controlar ni nada, ¿no? Y precisamente García de Enterría en esta obra contrapone la tradición norteamericana, en la que desde un principio la Constitución fue un documento normativo, ¿no? Y esa amalgama, ese, digamos, choque de visiones entre la concepción norteamericana y la europea, triunfando este carácter normativo, pero con ciertos aspectos, tomando ciertos aspectos de la europea, me recuerda a mí muchísimo el tránsito de las concepciones constitucionales que tuvimos, vamos a ponerlo así, por ponerle ciertas fechas, de 1995 a la fecha, ¿no? Y esto es algo que en México ha resaltado o puso de relieve José Ramón Cosío en un ensayo que es ya un clásico de la doctrina constitucional, Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario. Como Cosío, para resumir, muestra que la Constitución pues era un fetiche político, ¿no? La celebrábamos los 5 de febrero, ¿no? Proclamamos que qué bueno que existe la Constitución y tal y cual, pero nunca nos la tomamos en serio, ¿no? Empezando, por ejemplo, porque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la teníamos limitada resolviendo juicios de amparo sobre violaciones a los artículos 14 y 16, ¿no? Garantía de audiencia y fundamentación y motivación, que si se interpretó mal el inciso, que si las pruebas no se estudiaron y este tipo de cosas, y nunca la Corte entró a temas verdaderamente constitucionales. Un ejemplo, libertad de expresión. Hagamos una búsqueda en el JUS de la Suprema Corte, ¿no? Y pongamos libertad de expresión y comparemos el número de tesis de la quinta época a la octava y el número de tesis de la novena hasta ahora, ¿no? Entonces, solo con ese tema ya tenemos una muestra de que la Corte era un tribunal de legalidad ahí de analizando cuestiones de poca relevancia jurídica hasta que viene la gran reforma de 1995, con el preludio de 1984, y ya tenemos una constitución que empieza a tomarse en serio, primero por la pluralidad política. Los conflictos políticos que existen tienen que ser resueltos y la respuesta de esos problemas está en el texto constitucional, ¿no? Y entonces la Corte adquiere esa relevancia que no tenía en décadas anteriores y no tenía el poder tampoco para intervenir en los conflictos sociales y políticos que se suscitaban pues por los perfiles del sistema político de aquellas décadas, ¿no? Entonces, si bien nosotros tuvimos una concepción constitucional desde 1820, más o menos desde 1824, reforzada a plenitud, al menos teóricamente, en 1847 con el juicio de amparo, que ya es un control de constitucionalidad,
La verdad es que el amparo se redujo pues a la garantía de fundamentación, motivación y audiencia, ¿no? Eso es lo que conocían los tribunales federales o sea, nunca tuvimos las discusiones constitucionales que hoy tenemos, ya no digamos en la corte, en un juzgado de distrito o en un colegiado hoy, sobre igualdad, sobre libertad de expresión, sobre libertad religiosa, sobre implicaciones democráticas, en fin, y todos estos temas, ¿no? Entonces, a mí me parece esto que yo leí en su momento, igual en una fecha muy cercana, precisamente por la redacción de mi tesis doctoral, a este ensayo de Cosío, yo vi un paralelismo clarísimo entre la posición contra la que García de Enterría reaccionaba y la reacción que José Ramón Cosío estaba implementando a través de este pequeño ensayo, que es pequeño, pero que es muy significativo en su obra. Bueno, pero ¿por qué García de Enterría se mete a estos temas? Y esta es quizá la parte interesante de los administrativistas españoles. Bueno, no había constitucionalistas en España. Bueno, si por constitucionalistas llamamos al profesorado de Derecho Político, pues sí, ¿no? Allá había constitucionalistas, pero no sabían lo que era una constitución contemporánea del siglo XX, ¿no? Lo que implicaba, lo que, por ejemplo, la concepción alemana ha formulado muy precisa y muy estéticamente con esta fórmula del orden de valores objetivos, ¿no? Y esto es lo que pone de relieve García de Enterría, esta concepción europea primordialmente alemana, ¿no? Con el normativismo norteamericano y crea, por supuesto, algo así como una superconstitución. Una constitución que es muy poderosa, una constitución que que cobra vida a través de los principios que subyacen a ella, lo que Lawrence Tribe recientemente hace unos 10 años, ha llamado en Estados Unidos la Constitución Invisible, que es la verdadera constitución y la más poderosa, ¿no? Por cierto, muy buen libro, ¿eh? No, es un libro estupendo, ¿no? Que son los principios constitucionales de los que habla Zagrebelsky, de los que habla Alexi, pero que García de Enterría explica muy sencillamente, no porque él tenga pretensiones filosóficas, sino porque él pretende explicárselas. Él es un abogado administrativista que quiere entender la Constitución y se la quiere explicar en primer lugar a él. Esa es la impresión que yo tengo de este libro, ¿no? Por eso su lenguaje es muy sencillo, porque él no está preguntándose en las sutilezas y las distinciones entre lo que dice Peter Lerche comparado con Benda, o lo que hoy diríamos las sutilezas entre Alexi y Habermas, sino la coma o el punto y coma que tiene uno y otro, sino a ver, yo quiero entender esto porque lo tengo que aplicar, ¿no? Y me tengo que explicar, por ejemplo, una de las mejores explicaciones de este libro es la de la interpretación conforme a la Constitución. Son 5 páginas clarísimas que explican por qué hay que interpretar conforme a la Constitución todo el ordenamiento jurídico, desde la ley ordinaria, los reglamentos y las circulares, y bueno, lo que implica el ordenamiento jurídico. Todo tiene que tener significado y sentido desde, en y hacia la Constitución, ¿no? Porque la Constitución manda, pues, ¿no? La Claro. Constitución es derecho. Por supuesto, esto creó una polémica en España, que además es muy famosa y es algo que quisiera yo recomendarle a nuestra audiencia. Particularmente con Pablo Lucas Verdú, que era uno de estos de derecho político españoles, que critica la posición de García de Enterría porque él siente que está, no sé, tecnificando demasiado el derecho constitucional y publica un artículo en la revista de Derecho Político, estamos hablando de principios de los años 80, un artículo titulado El derecho constitucional como derecho administrativo. Ya empieza la sorna, ¿no? La ideología constitucional del profesor García de Enterría, digo, para rematar y que no quede duda de contra quién va. Y la verdad es que esta es una polémica, creo que tan significativa como la que tuvieron Schmitt y Kelsen en los años 20 del siglo pasado, hace ya 100 años, pero que
aquí está aderezada con ese sentido de la ironía y del sarcasmo del maestro, del profesor García de Enterría, que no tiene par, ¿no? Esto se puede conseguir en internet, en la réplica de García de Enterría, que se llama El derecho constitucional como derecho, ¿no? Que ahí contundentemente ya es, pues una defensa, ¿no? Contundente de su posición, y con un sarcasmo que empieza diciendo que no tiene el menor afán polémico, pero le dedica 14 páginas llenas de ironía y sarcasmo a destrozar la opinión de Pablo Lucas Verdú, ¿no? O sea, así, pero no tenía afán polémico, menos mal, ¿no? Sí, digo, menos mal, porque si no lo habría hecho pomada, ¿no? Y ahí pues destroza y muestra, a ver, o sea, la Constitución, si no la tomamos en serio, no la tomamos en serio jurídicamente, pues no es nada, ¿no? La tenemos que aplicar considerando su naturaleza verdadera, un conjunto de normas jurídicas que reclaman técnicas jurídicas en su aplicación y en su interpretación, ¿no? Para empezar, ¿no? Después que si, por ejemplo, una posición que da en la Constitución como norma es, pues puede haber proclamaciones felices o no o desafortunadas, con las que estemos de acuerdo, con las que no estemos de acuerdo en la Constitución, pero están ahí. O sea, diríamos en muy buen mexicano, pues no están pintadas y las tenemos que considerar, ¿no? No están sujetas a una percepción. Algo tenemos que hacer con ellas y tenemos que explicar por qué hacemos eso con ellas, ¿no? Entonces, de ahí de entrada ya es no se crea que es una posición que diluye la normatividad de la Constitución, al contrario, pone un énfasis en el respeto a su texto, ¿no? Pero también implica que este texto tiene un significado y a partir del texto, pues tenemos que desarrollar todo su significado, ¿no? Entonces, esta importante obra, la Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, es, yo creo, el primer acercamiento serio que yo tuve con García de Enterría. Es una gran explicación que en México haría muchísimo sentido, ¿no? Por nuestra historia constitucional, por las concepciones contendientes que han existido sobre las funciones de la Constitución y las funciones del Tribunal Constitucional, de la justicia constitucional en general, entre la cual yo incluyo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin duda, ¿no? Por sus competencias. Y que nos puede ayudar con estas coordenadas norteamericanas y europeas, pues a centrar pues, la discusión que hemos tenido desde 1995 sobre las funciones de la justicia constitucional y sobre todo el carácter normativo que tiene nuestra Constitución y sus implicaciones, ¿no? Un segundo rubro que yo quisiera enfatizar sobre la obra de García de Enterría se refiere al derecho administrativo, pero más enfocado, pero con la posibilidad de llevarlo al ámbito del derecho constitucional. A ver si me logro explicar. Y con esto enlazo con lo que decía yo antes. ¿Por qué García de Enterría toma la bandera de la Constitución en España? Porque no había constitucionalistas. En cambio, los administrativistas, desde los años 50, en virtud de una ley de lo contencioso administrativo expedida en plena dictadura, ¿no? Que contenía ya una alusión a los principios generales del derecho, los administrativistas usaron como caballo de Troya esa frase para introducir ahí todo el, llamémosle así, con cierta libertad, todo el garantismo europeo de esos años, estamos hablando de 1950, 1960 y adelante, primordialmente alemán. Entonces, toda la concepción alemana de este sistema de derechos fundamentales potente, vigoroso, defendido por una justicia contundente, pues empieza a colarse en España de contrabando a través del contencioso administrativo por los administrativistas que conocían a los alemanes y aplicaron sus principios al ámbito administrativo.
Entonces, en 1978, ¿quiénes sabían operar una constitución y quiénes sabían controlar el poder? No eran los que se dedicaban al llamado derecho político, que era, me parece, ¿no?, pues una disciplina de comparsa de un régimen dictatorial, ¿no? Con análisis más o menos superficiales, con proclamaciones retóricas, pero no con una concepción jurídica sólida y solvente técnicamente, ¿no? Bueno, entonces, muchas de las obras en materia de derecho administrativo de García de Enterría, pues van hacia explicar el fenómeno del poder, claro, desde el punto de vista administrativo, pero poder público al fin y al cabo, ¿no? Y para controlarlo, que es algo además, por cierto, un enfoque muy alemán, ¿no? La necesidad de controlar el poder, particularmente administrativo, que como sabemos tiene amplios ámbitos de discrecionalidad, es algo muy alemán, ¿no? Porque a los alemanes les horroriza la espontaneidad, necesitan programar y saber qué es lo que va a pasar en algún momento con mucha antelación. Y por eso se han dedicado a crear conceptos como el principio de proporcionalidad para controlar lo que aparentemente no era controlable, como la discrecionalidad, ¿no? Bueno, entonces García de Enterría enfoca una buena parte de su labor al control del poder, ¿no? A esta figura que él llama en esta otra obra clásico de él, la lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo, y refiere que no debe haber, básicamente indica que no debe haber algún aspecto que no pueda ser controlable jurídicamente, lo que implica un control jurisdiccional de esas acciones, ¿no? Y habla, por ejemplo, de la potestad reglamentaria de la administración pública, que hoy sabemos que no se reduce a los reglamentos, al menos entre nosotros presidenciales, sino un cúmulo de disposiciones de observancia general, NOMS, circulares, acuerdos, etcétera, ¿no? En el ámbito administrativo. Los llamados actos políticos que nosotros, siguiendo a la nomenclatura norteamericana, pues conocemos como cuestiones políticas, que en este ámbito europeo se llaman actos de gobierno, ¿no? El problema de la discrecionalidad, ¿no? García Enterría dedica un capítulo de este ensayo a la discrecionalidad, distinguiendo, por ejemplo, la discrecionalidad de los llamados conceptos jurídicos indeterminados y diciendo por qué los conceptos jurídicos indeterminados no son discrecionales. O sea, el hecho de que la ley use un concepto jurídico indeterminado no significa que la administración pueda hacer lo que le venga en gana con él, ¿no? Sino que marca una pauta, marca un estándar, un parámetro que habrá que argumentar, lo argumentaremos bien o mal, pero aquí solo hay dos respuestas: o se cumple el concepto o no se cumple. No hay discrecionalidad, y ahí ya marca toda una diferencia en este tipo de cuestiones. Y todo esto en vista o de cara a la necesidad, que creo que es algo permanente en el pensamiento de García de Enterría, del control del poder, ¿no? Que no quepan estas inmunidades del poder, estos ámbitos en el que el poder se ejerce de modo absoluto y no se puede transparentar y no se puede controlar, sobre todo, no se puede controlar a través de una acción jurídica, jurisdiccional, ¿ya?, que permita una aplicación objetiva del derecho y que exista, no lo dice así García Enterría, esto ya lo añado, ¿no? Esto que Aristóteles distinguía entre el gobierno de leyes y el gobierno de hombres, ¿no? Mi estimado Rubén, la verdad es que has hecho un espléndido recorrido por los temas y las inquietudes de un jurista polifacético, que además algo que creo que nos dejas muy clara es la idea de que es un auténtico profesor en cuanto a la idea de que explica y de que su búsqueda es explicar con sencillez y con precisión. Y desde luego me hiciste recordar ese espléndido libro de dogmática constitucional y régimen autoritario, ¿no? Que es un ensayito chiquito publicado en Fontamara y que después, si la memoria no me falla, es un capítulo en el libro de cambio
cambio social y cambio jurídico, me parece, del ministro en retiro, Cosío. Ujú. Quisiera, para acercarnos ya al final de nuestra emisión, Rubén, pensando en las y los estudiantes que ven este programa, y por dónde entrarle a don Eduardo, o sea, como que para empezar a conocer, sé que es complejo porque es un hombre que Ujú. incluso abarcó el tema procesal administrativo, pero Claro. digamos, desde la perspectiva de quienes estamos en México, ¿por dónde empezar a entrarle? ¿Por dónde nos resulta más actual? Yo creo, a ver, esta es una pregunta que amerita una respuesta compleja y diferenciada, me parece, ¿no? Eh, si el interés de una persona es primordialmente el derecho constitucional, la Constitución como norma es sin duda mi recomendación primordial, ¿no? Es un libro sencillo, muy didáctico, muy asequible, es decir, no tiene elevaciones o tecnicismos muy relevantes, ¿no? Este, Esto también funcionaría bien con otras personas, como las que voy a mencionar, pero quizá a estas les funcione mejor entrarle por otro lado. Quien tenga, por ejemplo, inquietudes hacia el derecho administrativo, ¿no? Sí, el derecho constitucional está muy bien, pero mi enfoque es más administrativista, menos filosófico y menos, no sé, idealista que el derecho constitucional y más arremangado y más práctico como el derecho administrativo. García de Enterría, de hecho, señala en la Constitución como norma que el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado, ¿no? Lo cual a mí me parece pues una frase muy, pero muy cierta. Yo recomendaría precisamente a quien tenga una inclinación más administrativa, ¿no? Que comience con el curso de Derecho Administrativo, ¿no? El tomo 1 contiene un capítulo inicial con los rudimentos de su posición constitucional. Explica o sea, en vez de, no sé, veamos, este libro tiene 250 páginas, en vez de 250 páginas, en 25 o 30 páginas explica la importancia de la Constitución, la interpretación conforme, por qué existe un tribunal constitucional, una versión más sintética, pero el curso de Derecho Administrativo pues introducirá a quien desea hacerlo en el derecho administrativo de una manera verdaderamente cautivadora, ¿no? Sin embargo, por de ahí la complejidad. Yo recomiendo a todas las personas el curso de Derecho Administrativo pues como un libro de cabecera. No resuelve todos los temas administrativos, claro, sobre todo el administrativo contemporáneo, que tiene la vertiente urbanística, la vertiente sanitaria, la vertiente ambiental, que tienen sus peculiaridades, bueno, no lo va a llevar ahí, ¿no? Es un curso general de derecho administrativo, pero pues en algún lugar uno tiene que comenzar, ¿no? Y a mí, como dije, siempre me ha servido el curso de derecho administrativo como un libro de cabecera, ¿no? Yo lo tengo a la mano, ¿no? Lo tengo aquí a la mano precisamente. De esos libros que siempre tiene uno inmediatos, ¿no? Para Sí, claro. cualquier tema, ¿no? Mi estimado Rubén, pues te agradezco mucho estos minutos que nos dedicaste a nombre, desde luego, de Sala Superior, de sus magistraturas y desde luego de la Escuela Judicial Electoral, este espléndido paseo por la vida y obra, el pensamiento de un jurista que nos queda muy claro, resulta sumamente pertinente en la actualidad. Entonces, Así pues es. te agradezco mucho, mi estimado Rubén. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación y muchas gracias a la Escuela Judicial Electoral y a la Sala Superior del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, pues por la oportunidad de conversar con este tema tan, tan, tan interesante y tan fascinante. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias sobre todo a nuestro auditorio que nos ha acompañado en una emisión más de nuestro programa ¿Por qué leer a? Nos vemos en un siguiente programa. Muchas gracias.